Qué alegría el volvernos a encontrar en este espacio donde juntos hemos estado compartiendo la palabra de Dios, hemos estado estudiando y hemos avanzado en un conocimiento maravilloso y extraordinario de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos una vez más para seguir avanzando en esa revelación maravillosa de la palabra de Dios, poder ir creciendo cada día más en el conocimiento de Dios y especialmente en ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir la dirección del Señor al estudiar su palabra. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el Dios de la gloria, del amor y de la misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido avanzar en este camino del conocimiento con nuestros hermanos. Cada vez más, oh Dios, al abrir tu palabra y profundizar en ella, podemos, oh Dios, discernir y tener el conocimiento claro de esa voluntad expresada para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entenderla. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, sea esa brújula que señala nuestro norte en este mundo. Pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo. Pedimos, oh Dios, para que tu promesa se cumpla, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estés tú. Señor, en cada hogar hay más de 2 personas que están reunidas en este momento en tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, les acompañe, ilumine sus mentes y les ayude, Señor, a comprender el mensaje que tiene para nosotros hoy. Estas bendiciones las imploramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, el día anterior, la vez pasada, estudiamos de la ciudad al campo, principios y orientaciones de Dios, parte 1. Hoy vamos a estudiar la parte 2 y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estudiamos en el tema pasado. En el tema anterior analizamos los siguientes puntos. Primero, Dios creó al huerto para que se constituyera en la morada de Adán y Eva. También hablamos que Dios quería que ese hogar establecido en el Edén se convirtiera en el modelo para todos los hombres cuando salieran del Edén. Y que era el plan de Dios que el hombre viviera rodeado de la naturaleza y que a través de esa relación especial con la naturaleza, ellos pudieran comprender con mayor claridad cada día más el poder y la grandeza del Dios creador. También estudiamos que la primera ciudad fue construida por el primer rebelde y que todas las ciudades que se mencionan en los orígenes del Génesis fueron construidas por personas que se oponían totalmente al plan de Dios. Mis hermanos, estos conceptos son importantes que los tengamos presentes, nos van a ayudar a entender cuál debe ser nuestra actitud hoy. Pero que la Biblia menciona solo una ciudad y que esa ciudad fue construida por Dios y es Jerusalén, donde está el trono de Dios y que será trasladada a la tierra para ser la capital del universo, y es allí donde estará el trono de Dios. Hoy vamos a estudiar entonces la influencia del campo versus la influencia de la ciudad en la vida de los hijos de Dios, teniendo como fundamento la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar de qué manera el campo influyó para bien o para mal en la experiencia de los hijos de Dios, cómo obró el estar relacionados con la naturaleza, el seguir el plan del Señor, cómo les ayudó en su vida espiritual y en su relación con Dios. Pero también vamos a analizar cómo influyó las ciudades en los hijos de Dios cuando ellos se expusieron a esta relación con las ciudades. Y para eso vamos a utilizar 2 fuentes, que es las únicas que hemos estado utilizando: la palabra de Dios y el don profético, los testimonios. Estas son las 2 fuentes sobre las cuales nosotros estamos construyendo este conocimiento.
Vamos a hacer un análisis inicial que tiene que ver con la influencia del campo en la vida de los hijos antes del diluvio. ¿Cómo influyó el campo en la experiencia de los hijos de Dios, en su relación con Dios? Pero vamos a analizarlo antes del diluvio y luego vamos a analizarlo después del diluvio. Y yo quiero que seamos cuidadosos al hacer este análisis. Yo quiero que tú te concentres en los versículos que vamos a estudiar, en lo que la sierva de Dios, sus comentarios con relación a la experiencia de estos hombres, porque mire, mis hermanos, esto nos va a ayudar a poder entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Hemos estado haciendo o construyendo un fundamento sólido, bíblico, para que finalmente podamos concluir esta serie hablando entonces de la ciudad al campo en nuestros días, y podamos tomar decisiones no basado en emociones, no basado en sentimientos, sino basados en un claro escrito está, teniendo como principio una comprensión clara de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 25 y 26. Génesis 4, vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios: conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, el cual puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set reemplaza a Abel en la descendencia de los fieles hijos de Dios. Recuerden que Caín dio muerte a Abel, que se había constituido en el linaje santo. De él habría de nacer el Salvador del mundo. Pero Caín se levantó para matar a su hermano Abel. Entonces el relato bíblico dice que Dios le dio un nuevo hijo a Adán y Eva, y este hijo se llamó Set. Y por el lado de Set habría de venir el linaje santo hasta antes del diluvio. Aquí entonces está establecido Set como el linaje santo, y vamos a mirar cómo desarrolló Set su vida en obediencia a Dios y en obediencia a su palabra, en los registros que hay con relación a él. Pero especialmente voy a fundamentarme en el espíritu de profecía, y voy a compartir con ustedes un pensamiento que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 67. Mira qué interesante este pensamiento. Este párrafo dice lo siguiente: durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. ¿Cuáles son las dos clases? Los descendientes de Caín eran los rebeldes al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y los descendientes de Set, los que se mantuvieron fieles a Dios. Dice que estos dos grupos por un tiempo se mantuvieron separados, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde había habitado los hijos de Set. Estos, es decir, los hijos de Set, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a la montaña y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Entonces, estas dos descendencias, de acuerdo a lo que la sierva de Dios dice, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, dice que por algún tiempo se mantuvieron juntos, es decir, cohabitaron. Pero recuerden que la vez pasada estudiamos que Caín fue el primero en construir una ciudad. Entonces las personas empezaron a habitar en ciudades, y el relato bíblico, recordemos el tema pasado, se menciona todas las grandes ciudades que Caín comenzó a construir,
y estas ciudades empezaron a poblarse, y como consecuencia de esto el pecado empezó a multiplicarse, y entonces el pueblo de Dios estaba siendo influenciado por esta condición prevaleciente. Entonces la sierva de Dios dice que los descendientes de Set decidieron separarse de los descendientes de Caín, y ellos decidieron ir a las montañas, es decir, lejos de las ciudades que se estaban construyendo en aquel entonces. Y mientras esta separación se mantuvo así, el pueblo de Dios se mantuvo fiel al Señor. Pero eso no permaneció por mucho tiempo. Entonces los hijos de Dios, los descendientes de Set, empezaron a descender nuevamente a los valles, a las llanuras donde se habían construido ciudades. Empezaron nuevamente a relacionarse, y finalmente pues nosotros conocemos la historia. Dice la palabra de Dios que la maldad se multiplicó y que los designios y los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Así que aquí podemos encontrar cuán negativamente fue la influencia ejercida por las ciudades cuando los hijos de Dios empezaron a descender a las ciudades. El otro personaje que quiero analizar con ustedes, que es también antes del diluvio, es Enoc. Está en Génesis en el capítulo 5 y el versículo 21 al 24. Génesis capítulo 5, 21 al 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días que Enoc fueron 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc pertenece al linaje santo, es el séptimo descendiente de Adán, de la línea de Set. Y este hombre, la Biblia lo describe como un hombre que caminó con Dios. Un hombre que decidió seguir la voluntad expresa de Dios. Pero mira qué interesante cómo Enoc vivió su caminar con Dios y cómo él desarrolló esa experiencia especial con Dios. Necesitamos mirar a la luz de la inspiración si Enoc siguió el plan original de Dios o por el contrario, Enoc decidió también habitar en las ciudades con los descendientes de Caín. Recuerde que dice que estos dos grupos se mantuvieron separados, pero que los hijos de Dios, los descendientes de Set, empezaron nuevamente a trabar relaciones de amistad, descendieron de las montañas para trazar lazos de amistad con las personas que vivían en las ciudades. Quiero leer de Patriarcas y Profetas, la página 72 y 73, el siguiente pensamiento. Mira cómo dice la sierva de Dios. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiesen aminorar su veneración a Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Este último párrafo, frases que acabamos de leer nos dan una indicación de lo que hacía Enoc y cómo Enoc estaba viviendo. Primero, en la primera parte dice que Enoc estaba afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la influencia de ellos
pudiere de una manera negativa influir en su relación con Dios, entonces Enoc se separa de ellos. Y es interesante que entonces al final dice que lo que Enoc hacía era estar en la presencia de Dios. Ahorita voy a leer un texto donde dice que él se fue a la montaña a vivir y de allí bajaba a las ciudades para compartir las nuevas que Dios le había dado en visión, para anunciarles que iba a haber un juicio sobre la humanidad, para llamar la atención de ellos, para que sus pensamientos, para que sus decisiones se volvieran en torno al Dios verdadero. Evangelismo en el en la página 62, dice: Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad mancillada con toda clase de violencia y de maldad. Este párrafo nos presenta que Enoc no siguió la costumbre de sus hermanos, los descendientes de Set, que decidieron bajar de las montañas e ir a los valles, a las ciudades para vivir allí. Parece ser que Enoc en algún momento, quizás su padre vivió allí en esas ciudades, pero el texto anterior que acabamos de leer nos da a entender que Enoc se dio cuenta de que esa influencia era negativa para él, y entonces decidió regresarse a la montaña, y de la montaña descendía, pasaba tiempo en oración, en comunión con Dios en la montaña. Cuando se fortalecía mediante la meditación y mediante la oración, entonces descendía a los valles, a las ciudades, para revelar los mensajes que Dios le había dado en visión. Venía para hablarles acerca del plan de Dios para cada uno de ellos. Así que aquí encontramos en estos dos personajes, Set y Enoc, que la influencia del campo para ellos fue vital en su caminar con Dios y en el desarrollo de su carácter cristiano. Porque de acuerdo a lo que hemos estudiado, las ciudades eran una influencia negativa para ellos, y por eso decidieron abandonar las ciudades siguiendo el plan original de Dios que estudiamos la vez pasada. Dios colocó a Adán y Eva en el huerto, y ese era un modelo que Dios esperaba que la humanidad siguiera a través de todas las generaciones cuando salieran del Edén para podar la tierra. Dios esperaba que la gente no viviera en las ciudades, sino que se estableciera en los campos, vivieran rodeados de la naturaleza. Enoc y Set siguieron esta orientación del Señor, y por eso se ve que en su experiencia cristiana, en su vida de comunión con Dios, fueron hombres que marcaron la diferencia. Vamos a leer el tercer hombre y último hombre de aquellos que vivieron antes del diluvio. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis 6, 5 al 8. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estamos llegando al punto culminante de la historia antediluviana. Nos encontramos en la última generación antes del diluvio. Y la palabra de Dios dice que finalmente se había corrompido toda la carne. Todos los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente al mal. Se habían separado de la voluntad de Dios en todos los aspectos. Habían construido las grandes ciudades, como lo vimos en el tema anterior. Las personas vivían en esas grandes ciudades y la maldad se había multiplicado de una manera extraordinaria, que solamente un hombre fue hallado fiel a Dios en esa época, y ese hombre fue Noé.
Dice Historia de la Redención en la página 65. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio. Y hubo otros que creyeron en la predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes de que las aguas de esta cayeran sobre la tierra. Condenó al mundo por su predicación y su ejemplo al construir el arca. Este texto nos muestra de una manera implícita que Noé tampoco vivió en la ciudad. Porque nótese que dice Matusalén, el abuelo de Noé, que era descendiente de Set, de aquellos que habían decidido vivir en la montaña, vivió hasta el mismo año antes del diluvio. Matusalén pertenecía al linaje santo, era el abuelo de Noé, y alcanzó a vivir hasta el año último de los habitantes antes del diluvio. Este pensamiento nos da a entender que Noé había seguido la orientación de Dios al lado de su abuelo. Pero no solamente está Matusalén, porque dice que hubo otras personas que le ayudaron a Noé en la construcción del arca, que trabajaron con él. Recuerde que la construcción del arca duró 120 años. Y durante ese tiempo hubo personas que aceptaron el mensaje de Dios dado por Noé. Y de acuerdo a la inspiración, dicen que ellos ayudaron en la construcción del arca, donde habrían de salvarse. Pero antes de que llegara el diluvio, estas personas murieron. Y otras de ellas abandonaron la empresa y se unieron con el mundo en las burlas y en el ridículo que lanzaban contra Noé. Así que este hombre piadoso, viviendo en las montañas, descendía a los valles donde iba de construir el arca, y mientras construía el arca amonestaba al mundo de aquel entonces con el mensaje de que habría de venir un diluvio que habría de destruir todos los habitantes de la tierra. Ahora vamos a analizar la influencia del campo en la vida de los hijos de Dios después del diluvio. Ministerio de Curación, en la página 283, dice el siguiente pensamiento: tal fue el caso también para la mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Leed la historia de Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Eliseo. Estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue más eficaz para la regeneración del mundo, cuanto de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo. Es interesante mirar que la sierva de Dios presenta que esos grandes hombres de fe, esos héroes de la fe, como los describe el apóstol Pablo en Hebreos en el capítulo 11, de acuerdo a su pensamiento, dice que estos hombres se criaron en humildes hogares en el campo. Y menciona a algunos de ellos, como Abraham, como Jacob, como José, como Moisés, como David, como Eliseo, que fueron educados por Dios en el campo y preparados para asumir un papel de liderazgo importante en el momento crucial de la historia, para cuando ellos fueron llamados a tomar su lugar protagónico en los acontecimientos de este mundo. Fueron preparados por Dios en medio de la naturaleza y del campo. Vamos entonces a analizar la experiencia de dos hombres, solamente que ellos nos pueden ayudar a entender cuál fue el comportamiento de los demás hombres, como Elena de White lo menciona en el texto anterior leído. Vamos a hablar de Elías. Vamos a Primera de Reyes y vamos a ubicarnos en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Allí está registrada la historia de Elías en el capítulo 2, en el versículo 2. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den de comer.
Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está al frente al Jordán. Los siervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que le decía: levántate y vete a Sarepta, y yo he ordenado que una viuda te alimente. Así que nosotros podemos descubrir que Elías fue un profeta de Dios llamado en un momento crucial de la historia del pueblo de Dios. La apostasía se había generalizado y Dios llamó a este hombre, pero este hombre, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, no vivía en las ciudades tampoco. Vivía fuera de las ciudades de aquella época. Su morada era en medio de la naturaleza, en medio del campo. Profetas y Reyes, la página 87 dice: entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y de oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició sin embargo su misión, confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La sierva de Dios dice que él moraba entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán. Allí en medio de la naturaleza, Elías vivió una vida de comunión constante con el Dios de Israel. En la meditación y en la oración, en la contemplación de las obras maravillosas de la creación, Enoc desarrolló una experiencia sin igual. Y Elías fue llamado por Dios entonces para ocupar un lugar importante en el momento más crucial de la historia del pueblo de Dios. Fue llamado para dar un mensaje de amonestación al pueblo de Israel y para iniciar una obra de reforma. Recuerden que el pueblo de Dios había apostatado, habían abandonado al Dios de Israel y ahora ellos estaban sirviendo a dioses extraños y el culto del verdadero Dios se había perdido de vista. El altar de adoración a Dios estaba en ruinas y este hombre, que no vivió en la ciudad sino que vivió en las montañas de Galaad, fue el hombre elegido por Dios para poder realizar esta obra de reforma. Vamos a analizar el siguiente personaje. Podríamos hablar de muchos personajes. Usted, mi apreciado amigo, puede allí en la casa tomar la Biblia, empezar a analizar los grandes personajes del Antiguo Testamento, tomar el don profético, mirar los comentarios que ella dice, y así puede hacer un estudio interesante, bibliográfico, de estos héroes de la fe que sin lugar a duda entrañarán lecciones extraordinarias para nosotros en nuestros días finales, que nos permitirán saber cómo actuar, nos orientarán en las decisiones que debemos tomar y nos prepararán para hacer frente a los grandes desafíos que este mundo está planteando para nosotros en nuestros días. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Juan Bautista podemos colocarlo como el hombre en que hace la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues Juan el Bautista aparece antes de que el ministerio de Cristo comenzara. Es el precursor de un mensaje diferente también de reforma, de restauración. Fue un hombre llamado por Dios para preparar el camino para el Mesías y también fue llamado a predicar que el Cordero de Dios ya estaba entre ellos y tuvo el privilegio de señalar un día a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que podemos hablar de Juan como ese profeta que hace una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Dice Lucas capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracomite, y Licinias tetrarca de Albinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esta palabra desierto es clave en este análisis que estamos haciendo, porque podemos entender que Juan Bautista tampoco vivió en las ciudades en los días de él, sino que él se había alejado, se había apartado de las ciudades para vivir en el desierto, para vivir en medio de la naturaleza, siguiendo el plan original de Dios dado en el Edén. Voy a leer del deseado de todas las gentes, de la página 76, el siguiente pensamiento. Está allí hablando del lugar donde Juan Bautista creció y se desarrolló. Dice que esta fue una región solitaria donde halló hogar, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Si ustedes leen este capítulo, allí en el deseo de todas las gentes, encontramos que fue el plan de Dios que Juan Bautista, que había sido designado por Dios para cumplir una misión muy importante, no quedara en las ciudades, no creciera en las ciudades, sino que Dios dirigió las cosas para que él, siendo aún muy joven, se retirara al solitario desierto y vivió allí de una manera humilde. Él iba del desierto entonces a predicar al Jordán y a lugares donde convergían muchas lugares, de distintos lugares venían para oír la predicación de Juan Bautista. Y allí él daba el mensaje contundente de que era necesario que se iniciase una reforma, que hubiese un verdadero cambio en la vida y en los corazones de todos los oyentes. Juan el Bautista fue llamado por Dios para que él fuera el que preparara el camino e introdujera al Mesías y lo diera a conocer como un testimonio personal de que Jesús era el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hemos entonces hecho un análisis de la influencia de la ciudad, del campo, en la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo influyó? Y cómo estas personas que se rodearon de la naturaleza y crecieron en medio de la naturaleza, lograron finalmente desarrollar un carácter especial y fueron personas que finalmente Dios pudo utilizarlas para dar un mensaje poderoso en su tiempo. Ahora vamos a analizar la influencia de las ciudades en la vida de los hijos de Dios en la Biblia. Recuerden que no estamos analizando la vida de los hombres hoy, no estamos hablando de la influencia de las ciudades hoy, estamos haciendo un análisis de la influencia del campo o de la influencia de las ciudades en la vida de los hijos de Dios, pero en la Biblia, en los días bíblicos. Luego vamos a estar hablando de hoy, pero por ahora estamos todavía analizando cómo influyó la vida de los hijos de Dios en el campo y en las ciudades. Esto es muy importante porque nos permite también entender cuál debiera ser las decisiones nuestras hoy, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces vamos a mirar la influencia de las ciudades en la vida de los hijos de Dios en la Biblia antes del diluvio. Vamos a comenzar desde allí. Y pues para eso quiero remitirme a Patriarcas y Profetas en la página 67. Y quiero leer el siguiente pensamiento. Mientras duró esta separación, es decir, la separación que mencioné anteriormente de los hijos de Set y los hijos de Caín,
mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Mientras ellos permanecieron en las montañas viviendo, siguiendo el plan original de Dios, dice la palabra de Dios que ellos lograron mantener la pureza del culto a Dios de una manera completa. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Es decir, descendieron de las montañas a los valles, a las grandes ciudades que estaban pobladas en aquella época. Y entonces dice, esta asociación produjo los peores resultados. Cuando ellos descendieron y empezaron a mezclarse allí con los habitantes de las ciudades y llegaron a vivir en las ciudades, yo pienso que en ningún momento estos hijos de Dios que bajaron de las montañas, quizás pienso yo que ellos bajaron de las montañas hacia las ciudades, empezaron a mezclarse con los habitantes de las ciudades, pensando que allí podían ofrecerle un futuro mejor a sus hijos. Bueno, eso pienso yo, ¿no? No lo dice la palabra de Dios, pero es una reflexión que yo hago. Porque es lo que a veces nosotros pensamos. Colocamos a nuestros hijos en profundos peligros, los colocamos en medio de grandes tentaciones, con el único propósito de que ellos puedan tener un mejor futuro, brindarles un mejor futuro. Y yo pienso que estos hombres piadosos que empezaron a descender de las montañas hacia los valles, estaban pensando en un mejor futuro para sus hijos. No piensen, hermanos, que esta época antediluviana era una época de ignorancia, era una época de incultura. No, eran unas ciudades civilizadas. Habían desarrollado una tecnología de la que el diluvio no dejó rastros. Pero recuerden que eran personas sumamente sabias, inteligentes, con todas las facultades al 100%. Aún vivían hasta 900 y pico de años. No había pasado mucho tiempo desde que Adán y Eva habían comido del árbol de la vida. Adán y Eva habían sido enseñados, instruidos por Dios y los ángeles. Y este conocimiento fue impartido a los hijos de Adán y de sus hijos a sus hijos. Y era una mente tan prodigiosa que en el libro de la educación la sierva de Dios dice que ellos no necesitaban llevar registros, porque podían grabar todo en su mente y decir de memoria todo el conocimiento que aprendían. Ellos tenían una capacidad impresionante, sus ojos tenían una capacidad extraordinaria, ellos podían ver el proceso de la savia a través del tronco. Eran seres superdotados los que Dios había creado. Nosotros hoy simplemente somos el resultado de la degeneración y de la decadencia que el pecado ha traído. Pero en esa época, esas ciudades eran ciudades con una tecnología extraordinaria. No quedó rastro de ella porque Dios barrió todo ese conocimiento. Entonces estos llegaron pensando, creo yo, en el desarrollo, en el futuro de sus hijos. Se aventuraron a descender a las ciudades y quizás ellos se mantuvieron fieles, pero sus hijos y los hijos de sus hijos que crecieron en medio de esas ciudades, que alcanzaron el desarrollo, así como se desarrolló la tecnología, la ciencia, el conocimiento, también el pecado tuvo unos alcances inimaginables. Y entonces cuando ellos bajaron a las ciudades, finalmente ese linaje santo se corrompió. Y es lo que la palabra de Dios nos presenta. Después del diluvio, vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 8, y vamos a ubicarnos en el versículo 5. Allí está registrada la historia que da origen a las naciones. De esto hablamos en el tema pasado, ¿no? Vamos solo para establecer ahora cómo influyó las ciudades en los hijos de Dios, en los sagrados escritos después del diluvio. Génesis capítulo 8, y vamos a leer el versículo 5.
las aguas fueron decreciendo. Hasta el mes 10 del primer día del mes se detuvieron en las cimas de los montes. Este texto nos dice que cuando el diluvio terminó, del diluvio donde fueron salvados los hijos de Dios, esta arca quedó establecida en las montañas, y específicamente se habla que fue en el monte Ararat. El versículo 15 al 16 dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacará todos los animales que están contigo, de toda especie de ave, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Este texto tiene hay una enseñanza importante. Dios quería que los descendientes, los sobrevivientes del diluvio, no se establecieran en ciudades, sino que se esparcieran por toda la tierra. Por un tiempo, el arca quedó allí en el monte Ararat, y por muy tiempo los hijos de Noé vivieron allí. Pero con el paso del tiempo, uno de los hijos, Can, se cree que fue el primero que empezó a descender de la del monte al valle, y entonces de la descendencia de Can aparece Nimrod, que fue también el primer rebelde en construir una ciudad en contra de este mandato de Dios, que ellos deberían esparcirse por toda la tierra. Y voy a compartir con ustedes de Patriarcas y Profetas la página 111 y la página 112. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. Nótese que aquí dice que ellos se quedaron en las montañas, habitaron durante un tiempo en las montañas. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardara en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de estupenda altura, que fuera la maravilla del mundo. Aquí encontramos que después del diluvio, en contra también del plan del Señor, se construyen ciudades y allí se establecen en una de las llanuras más fértiles, la llanura del Sinar, donde geográficamente se ubica luego Mesopotamia. Entonces, vamos a seguir haciendo un análisis de lo que esto implicó en la fidelidad de los hijos de Dios. Dice allí en Patriarcas y Profetas, en la página 117, Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que le rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Abraham, que pertenecía a la descendencia a la descendencia semita, que fue donde vino el linaje santo, por alguna razón, también ellos empezaron a ubicarse en esa tierra de Sinar. Allí estaban los fieles hijos de Dios, descendientes de Sem, que se ubicaron en estas llanuras. Y especialmente encontramos a Abraham viviendo en Ur de los Caldeos, una de las ciudades con mayor desarrollo tecnológico y cultural de aquella época. Los vestigios arqueológicos que se han encontrado describen a esta ciudad como una ciudad muy grande,
con un desarrollo muy por encima del desarrollo común de las ciudades de aquella época. Una sociedad con una cultura, una educación y una tecnología para su época muy superior. Y entonces parece que la familia de Sem, los descendientes de Sem, también descendieron allí del monte Ararat, descendieron también allí a la llanura del Sinar, porque allí se encuentran en los estudios arqueológicos vestigios de la descendencia semita, también allí en la llanura en el valle de Mesopotamia. Pero mire que este pensamiento dice que Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban. Y entonces Dios, para preservar el conocimiento suyo, para preservar el linaje santo, a través del cual habría de nacer el Salvador del mundo, Dios llamó a Abraham. Allí en el capítulo 12, 13 de Génesis, encontramos el llamamiento que Dios le hace a Abraham ahora para salir de Ur de los Caldeos y para conducirlo entonces a vivir en el campo. Y la experiencia de Abraham después de abandonar esta ciudad es una experiencia que lo llevó a ser peregrino, a ser errante y advenedizo, viviendo en las llanuras, viviendo en los montes de aquella época, pero sin ubicarse en ninguna ciudad. Y encontramos entonces cómo finalmente la influencia de la ciudad obró de una manera muy desastrosa en la vida de Lot y de su familia. Lot decidió seguir a su tío Abraham, porque Lot abrazó la fe de Abraham, y cuando Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, Lot, sobrino de Abraham, decidió ir con él. Lot aprendió a adorar al verdadero Dios, se identificó con el Dios de Abraham. Pero en Génesis, en el capítulo 13 y el versículo 10 al 13, encontramos el siguiente pensamiento. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y mire esto interesante. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Saben, hermanos, Lot también era consciente del plan de Dios. Y Lot también sabía que las ciudades no iban a ser beneficiosas para él, porque el texto nos da a entender que Lot no se fue de una para Sodoma. Dice que fue colocando sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, él fue moviendo su tienda. Ellos vivían también en el campo, pero ellos fueron desplazándose del campo a la ciudad, no de un solo jalón. Ellos fueron por etapas hasta que finalmente llegaron a Sodoma y se ubicaron en esta ciudad. Pero saben, mis amigos, en esta ciudad Lot iba a encontrar prácticamente la destrucción total de su familia. Porque esta historia de Job nos presenta todo lo que Lot perdió al ir a vivir a la ciudad. Finalmente dice que perdió sus bienes, Génesis 9:15. Él tuvo que abandonar la ciudad y dejar toda esa fortuna que había amasado durante muchos años de trabajo. Lot era un hombre rico y todo eso se quedó en Sodoma, todo eso fue destruido por el fuego. Perdió su esposa. En Génesis, en el versículo 19 y el versículo 26, dice que ellos recibieron la orden de Dios de salir, pero no podían mirar hacia atrás. Y la esposa de Lot, que tenía su corazón en la ciudad,
los lujos de su casa, las comodidades de su casa, las riquezas de su casa, la vida social que disfrutaba en Sodoma. Su corazón estaba allí, y desobedeciendo la voz de Dios, esta mujer miró hacia la ciudad cuando los juicios de Dios estaban cayendo. Y en el versículo 26 del capítulo 19 de Génesis nos dice que ella quedó convertida en estatua de sal. Y por último, este pensamiento nos presenta que finalmente también las hijas de Lot se convirtieron aceptaron las creencias y fueron infiltradas por esas costumbres que se desarrollaban allí en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. La palabra de Dios nos presenta que ellas asumieron algunas prácticas licenciosas que eran costumbre en aquella época. Y en el versículo 32 del capítulo 19 está registrada la historia. Una hermana le dice a la otra: mira, vamos a darle a nuestro padre a beber vino y tú vas a dormir una noche con él. Al otro día volveremos a darle vino y yo voy a dormir con él para que tengamos hijo de nuestro padre. Incesto. Mira cómo se había degradado la familia de Noé. Cómo la influencia de la ciudad de Sodoma había logrado cambiar la cosmovisión de estas hijas conocedoras del Dios de Abraham. El ambiente de la ciudad influyó negativamente en la vida espiritual de ellas, al punto que finalmente cometieron uno de los pecados más prohibidos en la palabra de Dios, que tiene que ver con el incesto. Así que hoy hemos podido analizar a la luz de la palabra de Dios en los personajes de la Biblia de qué manera influyó la ciudad o el campo en la experiencia de ellos en su relación con Dios. Esto, vuelvo y les repito, mis hermanos, es muy importante que lo tengamos claro, porque sobre esto vamos a construir el plan del Señor para nosotros en el pensamiento de las ciudades al campo. Vamos a entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Por eso hemos hecho todo este recorrido bíblico, porque la palabra de Dios arroja luz en nuestro camino, y a través de la palabra de Dios nos permite tener el conocimiento maravilloso de la voluntad de Dios expresada para su pueblo. Así que, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, analizamos la influencia del campo y de la ciudad en la vida de los hijos de Dios en la Biblia. Analizamos cómo influyó positivamente y negativamente mediante el don de profecía. Comprendimos que Dios guió a todos aquellos hombres que usó de manera poderosa en el cumplimiento de su propósito. Fueron guiados por la providencia de Dios a vivir en el campo. Esto, como lo dije anteriormente, en el contexto de los tiempos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuál es la orientación de Dios para nosotros? Eso lo estudiaremos en nuestro próximo estudio. ¿Cuál es la orientación de Dios para tu familia? ¿Cuál es la orientación de Dios para mi familia en estos días finales de la historia de la humanidad? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para poder ser fieles a la palabra de Dios, para poder seguir las orientaciones de Dios, porque allí hay sabiduría y porque allí hay salvación para cada uno de nosotros y también para nuestras familias. El Señor te bendiga.